Bueno, hoy estamos acá para hablar del croquis. El tema, como lo planteé con este título, es el croquis como herramienta de diseño. Eh, yo lo que pretendo acá con esta charla es valorizar la aplicación del croquis, considerarlo como un recurso de comunicación, eh, darle el valor, la significancia que tiene este dibujo ágil, rápido, como un elemento que nos va a servir en todas las etapas de diseño y que también es una forma de comunicar a terceros. Lo podemos tomar nosotros como una herramienta en nuestro proceso de diseño interno, donde nosotros queremos ver o imaginar qué es lo que está ocurriendo en cierta situación. Y por supuesto es un trabajo artístico sin otro destino que el placer que tiene uno de realizarlo o de comunicarlo, no más que eso. Pero la idea del croquis es un elemento que nosotros ya lo tenemos desde la prehistoria, podemos hablar del surgimiento de este dibujo a mano alzada. Eh, y lo que voy a intentar acá con esta charla con ustedes es de transmitirle la utilidad, el uso que tiene un croquis en el día de hoy. Y por otro lado, brindarles algunas técnicas, algunos tips que les puedan a ustedes servir para realizar ese curso, este croquis, perdón. Eh, Les decía que esto arranca de la prehistoria. Cuando hablamos de las pinturas rupestres, lo que hacían antiguamente era comunicar algún suceso entre ellos. Esto llegó antes que el habla, antes que la forma oral de comunicarse, más que ruidos. Eh, si uno quería describir en esa época, yo no estaba, pero cuentan que en esa época los dibujos transmitían situaciones como que viene un animal muy grande, eh, hay un camino que no se puede llegar, cosas que están pasando y que tienen que hablar entre ellos, pero lo hacen a través de lo gráfico. Eh, Esto también lo tenemos con los egipcios, cuando contaban los egipcios, los griegos, cuando contaban sus batallas, este, las glorias, las epopeyas eran siempre narradas desde el dibujo y hasta incluso el jeroglífico también está basado en grafismos, dibujos, eh, desde el arte de la comunicación. Podemos decir que después en el medioevo ya es donde empieza a tener esa razón de lo artístico, Villard Donocourt es uno de los que podemos reconocer en esa época y podemos hablar también del Renacimiento, que es donde aparece la figura de Brunelleschi, que con su obra ahí en Florencia empezó a darle una significancia a la que es la obra en construcción, separando lo que es la parte de diseño con la parte constructiva. Anteriormente, si pensamos cómo se hacían las catedrales o mismo las pirámides, vamos a la historia, eh, primero se hacían a modo de prueba y error, se iba probando, se iba resolviendo sobre la marcha. Había alguno que pensaba algo y a partir de ahí se construía, pero también empezaba a surgir como una herramienta más la maqueta. Se lo hacía a pequeña escala, se estudiaba las posibilidades estructurales especialmente, y desde ahí se empezaba la construcción. Con Brunelleschi empieza a este,
el concepto del proyecto, donde hay una documentación gráfica que va a ser lo que va a recurrir el que lo va a ejecutar, y es lo que aparecería como la dirección o la construcción de la obra. Y por supuesto lo tenemos a Leonardo da Vinci, como un precursor más de esta herramienta, y ya más contemporáneo lo tenemos al arquitecto Le Corbusier, Jean-Pierre Jeanneret, su verdadero nombre, que también desde 1910 él decía que es mucho más simple comunicarse desde lo gráfico. Eh, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo les cuento porque cada uno va a decir, bueno, yo soy bueno para dibujar y dibujo muy bien, pero nada, me faltan conceptos. Hay otro que dirá, no, a mí no me sale, yo soy duro. Mi experiencia personal, que se les voy a contar desde mi persona y desde como docente también, yo no todos, pero yo creo que por los recuerdos que tengo, eh, por los cuadernitos, por ejemplo, que tengo de primaria o mismo de jardín, yo creo que tenía ciertas condiciones naturales, por lo menos en esa época, me destacaba dentro del grado. Eh, Después, sin mucho conocimiento al respecto de esa virtud que tenía, eh, comencé la carrera en un industrial, donde todo ese talento que tenía, la verdad, no lo pude explotar. Eh, y empecé con la reglate, con la escuadra. eh, yo usaba tablero en esa época y sentí que me estaba endureciendo sin saberlo en ese momento. Cuando empecé la Facultad de Arquitectura en la UBA, no solo condicionó mi gráfica, que cuando quería hacer algún dibujo a mano alzada, algún croquis, yo sentía que no tenía ese talento que mostró de chico. Yo sentí que era un esfuerzo, era un trabajo, ya no era tan placentero. Fueron unos años de formación y en la facultad arranqué de esa manera. Eh, y aunque parezca raro para algunos, pero esa dureza la traducía en mis diseños, en mis propuestas de diseño. Yo sentía que no me soltaba, yo sentía que mis trabajos respondían a algo muy racional. Eso no es malo, simplemente es como una línea de trabajo. Eh, Durante la cursada, cuando ya estaba por finalizar, me dije internamente que necesitaba ir a algún taller de arte, de dibujo. Y así fue. Creo que mi último año, mis últimos dos, me parece que mi último año, fui a un taller paralelamente ahí por San Telmo y iba a dibujar. Bueno, sentía placer, sin duda que disfrutaba de ese momento, lo esperaba en la semana para ir, iba con mucho entusiasmo, pero lo más importante es que sentí, es una sensación, obviamente estoy usando esa palabra, que estaba más suelto. Y en los trabajos que tenía que hacer para la facultad, cuando me tocaba proyectar, yo sentía que me salía la curva, que ya algún elemento encajaba mejor, este, y todo esto porque empecé a trabajar de vuelta con el dibujo a mano alzada. Eh, Esto lo cuento porque, más allá de que sea una historia personal, lo que quiero decir, y que yo tuve estas etapas, este, yo siento que tuvo una gran influencia en mí, en la formación y en lo que soy como profesional. Esto también lo traté de traducir a los alumnos. Hace 33 años que estoy dando clases en la universidad, en la UBA, y hace 20 años que estoy acá en la UP. Este, y con mis alumnos, donde cuando resultaba pertinente la temática, yo los invitaba a dibujar. eh,
veía alguna escuadra y la sacaba, por ahí alguno quería ayudarse, ya sea desde la perspectiva o no. Por ejemplo, en la UP he realizado muchos trabajos que no tenían nada que ver con eh, espacios interiores, eh, justamente para buscar la soltura, para que buscar que puedan expresarse. Y fue muy importante, muy bueno. Y una de las cosas que les aclaraba a los chicos, por ejemplo, eh, es que hay dos lados del cerebro, ya lo sabemos, uno es más artístico, el otro es más racional, y les mostraba en imágenes, les comentaba que no podemos nosotros forzarnos a ir a un lado o al otro. Nosotros somos de una manera. Nuestra formación, nuestra historia, nuestras condiciones de vida que tenemos, a veces nos han llevado a ser más racionales y a veces somos más artistas, más sueltos, más libres. Yo lo que les decía a los chicos es que no hay uno mejor que el otro, sino que son dos formas de sentir, dos formas de transmitir. Y ahí aparecen, cuando digo los técnicos, los croquis que son más duros, más detallistas, más reales. Estos son los que yo digo los técnicos, donde reflejan una buena producción en cuanto a la imagen. Y por otro lado está el artista, donde transmite emocionalmente ese espacio, eh, con trazos sueltos, con expresiones, que justamente es algo que yo valoro mucho en el croquis, que uno pueda expresarse. Tal vez lo hace con una soltura y no reproduce fielmente lo que sucede frente a sus ojos o lo que quiere transmitir de idea. Estas son como dos líneas que yo traté de conservar y explicarles a los chicos, que no traten de ser como el otro o como esa imagen, que el que es así suelto, porque en su vida, en su dormitorio y en su estar vive de una manera distinta al otro, no trate de ser perfecto cuando él es así, ni trate de ser suelto cuando él es muy ordenado, muy prolijo. ¿Se entiende? Entonces cada uno lo va a manifestar a su manera y va a sentirse más cómodo, va a disfrutarlo y va a transmitir mejor producto. El proceso que yo lo llevaba a los chicos es tal vez para un espacio interior, es que conozcan cómo se construye una perspectiva, especialmente lo que llamamos las perspectivas con fuga, con líneas que concurren hacia uno, dos o más puntos en una línea de horizonte, que es la línea de nuestros ojos, a la altura de nuestros ojos, y a partir de ahí, con alguna metodología que facilite, les explicaba cómo se construye un espacio. Los chicos trataban de resolver eso, donde ese concepto se traducía cuando íbamos a hacer un trabajo de campo a el estudio de las proporciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una herramienta acá, un lápiz, una virome, como tengo yo, y, por ejemplo, acá estoy midiendo mis anteojos y mis anteojos van a medir a esta distancia esto. O sea, lo que estamos viendo acá es que esta distancia, lo que medían mis anteojos a esta ubicación, ¿sí? Y así medimos en alto, en ancho, siempre vamos a establecer una distancia. Esto es una técnica que puede facilitar ese trabajo en un entorno donde nosotros nos sentamos a reproducir. Pero también hay otra situación que yo los invitaba a los chicos a dibujar, porque también lo consideraba esta etapa como un relevamiento. Cuando nosotros queremos saber exactamente qué es, cómo es, cuál es la forma, por ejemplo, agarramos algún elemento cualquiera, un florero, una naturaleza muerta, eh, el hecho de sentarnos a dibujar nos va a empezar a brindar la información que tal vez necesitamos también conocer,
sobre las distancias, las proporciones, la relación entre un objeto y otro, altos, anchos, profundidad, sombras, texturas, etc. Todo eso que nos lleva a nosotros a prestarle una atención muy especial. Y por ejemplo, una de las correcciones que hacía con los chicos es trabajar sobre las proporciones. Entonces les decía, bueno, pero mirá que tu línea horizonte, vos no podés poner la puerta debajo de la línea horizonte porque si no la estás poniendo más baja que tu altura. Ese tipo de cosas tal vez los chicos no se daban cuenta y empezaban a entender esas proporciones, cómo empezar a implementarlas. Es una práctica realmente del croquis muy linda y que los chicos lo disfrutaban y a mí me servía mucho para las clases que seguían en cuanto al diseño. Yo sé que con eso lograba lo que a mí me ha pasado, que es soltarlos. Así que, bueno, por un lado está dentro de lo pedagógico, que yo lo utilizaba, siempre hacía algún módulo, si no era algo que estaba incluido dentro de la temática de la materia. Yo siempre trataba de hacer alguna ejercitación porque sabía que esto les iba a facilitar el trabajo. Y después, por otro lado, a los chicos se los pedía como uno de los requisitos. Por ejemplo, si tienen que representar un espacio interior, les pido las plantas, les pido los cortes, perspectivas, los renders. Obviamente que lo digitalizado es parte, pero también les pedía un croquis. Pero el croquis que les pedía era un croquis donde ellos tenían que expresar, para que no sea algo documental. O sea, si yo quiero saber cuánto mide de esta pared a esta pared, eh, directamente con el AutoCAD o cualquier programa que estemos usando, puedo acotar, puedo medirlo, está en escala, puedo agarrar el escalímetro, pero con el croquis no. Entonces, yo lo que les pedía con el croquis es otra cosa, que es expresen ese espacio. Y cuando digo expresar me refiero a lo emocional, me refiero a que tienen que transmitir algo con ese espacio. Por ejemplo, una persona que entra a una iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de algo muy elevado, donde las personas son chiquitas, la idea de la verticalidad, la idea del gran espacio. Estoy tomando un ejemplo cualquiera. La sensación de una persona ahí es que es uno más entre todos, ¿sí? Por eso son todos pequeños. Eh, la magnificencia que tiene ese edificio, eh, sobre lo supremo, sobre lo máximo, esa altura que nos hace mirar para arriba. Bueno, entonces expresen eso. Expresen lo que se siente entrar a una iglesia. Expresen lo que se siente pasar frente a una cárcel. ¿Sí? Todo paredes lisas, tal vez podemos ver ventanitas chicas con rejas. Expresen lo que puede sentir alguien pasando por un hospital. ¿Sí? Paredes blancas, ventanas, cuál es la sensación que tenemos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos tristes? ¿Cómo son los espacios adentro? Un aula, un laboratorio, imaginamos algo con mucha luz, por ejemplo, bien iluminado, un lugar placentero. Pensemos en restaurantes. Distinto si yo tengo que croquisar un local de comidas rápidas, un McDonald's, Burger, etcétera, o alguno que tenemos en Las Cañitas, Puerto Madero, o algunos lugares que les guste, así más íntimo, más reservado. Imagínense si yo tengo que dibujar esos restaurantes, ¿sí? La sensación que tengo es de algo mucho más intimista o bien de algo mucho más dinámico, donde la gente entra, sale, está poco tiempo. Eh, la sensación espacial yo la percibo y lo voy a graficar con claroscuros, eh, con trazos dinámicos o trazos más lentos, más cuidadosos. Y eso es lo que nos permite a nosotros transmitirle al otro lo que percibimos y lo que queremos que se logre. Bueno, entonces yo les pedí a los chicos
que tráigame las plantas, los cortes, toda la documentación que necesito para comprender la propuesta. Y por otro lado, siempre les metía el croquis, por supuesto, con algo preliminar que es el curso que hacíamos de aprendizaje, de soltarlos. Eh, y es una herramienta que hoy como docente a veces lo lamento, pero lo pregunto a los chicos qué hicieron con esta materia, qué vieron, y la verdad es no todos les piden el croquis. Me da pena porque es algo complementario. Nosotros tenemos la anécdota que se va transmitiendo de generaciones de hablar siempre de la servilleta del bar. Nosotros decimos que tenemos que siempre tener una virome, un lápiz a mano, que no sabemos en qué situación, en qué ocasión lo vamos a usar, pero por ejemplo estamos sentados con un amigo, un pariente, cualquiera, un cliente, y estamos hablando con ese amigo, ese primo, me dice charlas así de bar. Che, vos que conocés, viste que quiero cambiar la cocina, la verdad no me gusta cómo está. Estas son charlas que a veces se dan. Dame una idea. Pará, no tengo acá el AutoCAD, no puedo dibujar, pará un poco. No, pero si vos conocés. Y ahí está. Agarramos la virome, papel no tenemos, agarramos una servilleta, claro, sí que me acuerdo de la cocina, como no voy a conocer la cocina de mi primo. Y vos tenés algo así, ¿no? Y mirá, lo que podés hacer es una isla acá, podemos tirar dos paralelas de mesada, o hacer una L. Y ya empezamos a lo que tenemos en la cabeza, a comunicarlo, y lo hacemos con el croquis, no con otra cosa. No hay ninguna escuadra, no hay ninguna escalímetro, no podemos medir nada, pero en nuestra cabeza tenemos la proporción de la cocina de nuestro primo. Entonces, el recurso de la servilleta de papel siempre tenemos que tenerlo como, a ver, como cualquiera tiene ese poder de escribir algo, una nota, un teléfono, cuando nosotros nos comunicamos con alguien, anotame el nombre del restaurante que te gustó, entonces se lo escribimos, ¿sí? Por ejemplo. Aunque hoy el recurso de celulares mata todo lo demás. Pero cuando estamos frente a esta persona que nos está pidiendo una idea, lo quiere visualizar y no podemos a veces con la mano explicarle, entonces lo tenemos que dibujar, así como escribimos, nuestra herramienta es dibujarlo. Bueno, estos son, digamos, las ideas que yo les quiero transmitir y como les decía, también vamos a ver algunos elementos técnicos que nos pueden reforzar un poco. Yo había escrito acá en la facultad algunas notas eh, que creo que lo tienen disponible, que ustedes pueden acceder porque es público. Eh, Especialmente se lo dediqué al tema del dibujo a mano alzada, porque me parecía que es algo que no tiene que perder la facultad y que cualquiera que estamos en diseño, así como nos exigen que tengamos una letra clara, que podamos escribir sin faltas de ortografía, que sea una redacción clara, todo esto que es casi un requisito profesional, también tenemos que saber dibujar. Ustedes me dirán, sí, pero yo no sé, yo no tengo talento. Esto es como cuando me decían en la secundaria a mí, para probar una materia de gimnasia, eh, yo era muy flaquito, muy menudito, flaquito. Me decía el profesor de gimnasia, bueno, había que hacer flexiones de brazo. Entonces, por la cantidad de flexiones de brazo, me decían, son los puntos. Si hago 10 flexiones, saco un 10, 10 o más. Y yo no tenía fuerza, era flaquito, no hacía gimnasia, jugaba un poco a la pelota. Y yo le decía al profesor, y bueno, me voy a sacar un cero, porque yo no puedo levantarme. Practicá, me decía.
Muy serio el hombre. Me decía, practicá. Le digo, bueno, pero nada, hay otro que tiene más fuerza, yo no tengo fuerza. Le digo, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a probar la materia? Pero tenía razón. En ese momento yo me enojaba con él porque era como, bueno, aceptá que yo no tengo fuerza. O sea, yo tengo que aceptar hoy que alguno de ustedes no sabe dibujar. Eh, pero tenía razón porque tampoco corría, no hacía mucha actividad física más allá de lo que en la escuela me pedían. Tampoco entonces no tenía una resistencia natural para dar vueltas al Parque Avellaneda en ese momento. Este, y bueno, yo estaba en la cómoda de decir, no sé, no me sale. Este, pero me quedo con esa anécdota porque le doy la razón, muchos años después le doy la razón, y es lo que yo le transmito a los chicos. Bueno, no tenés fuerza, no podés correr, empezá a dibujar, empezá a hacer, por supuesto, guiado, ayudado. El resultado es que aprenden. No digo que sean talentos, no digo que se haga una exposición de sus trabajos necesariamente, pero esta posibilidad de comunicarse y de transmitir, la aprenden. Y me acuerdo también de compañeros de facultad que venían de escuelas comerciales o muy lejos de los dibujos, que también me manifestaban eso. Yo no sé, a mí no me sale, hacelo vos, me decían. Este, bueno, estaban obligados porque tenían que aprender a hacerlo. Había materias que lo pedían, que era necesario, o mismo cuando corregíamos con el profesor. Teníamos que comunicarle la idea con el lápiz al lado, no solo el profesor corrige, sino también el alumno tiene que dibujar para hacerse entender. Así que esto del dibujo a mano alzada, uno de los escritos que tenía es dibujo analógico más dibujo digital. Eh, o sea, obviamente, pero totalmente estoy a favor del dibujo digital, lo hago, lo uso, en algún momento lo enseñaba también. Y también compartiendo con el dibujo a mano alzada, pero el dibujo a mano alzada eh, yo lo transmito también como un proceso proyectual. Ahora vamos a ver algunas imágenes, pero por ejemplo me acuerdo de un trabajo de un arquitecto de los popes en la arquitectura, Rem Koolhaas, un holandés. Él tiene un libro que editó hace algunos años donde cuenta sus obras y cómo las cuenta. Me pareció muy interesante verlo porque muestra en ese libro obras terminadas con las fotos del interior, del exterior, etcétera. Muestra las plantas, la parte técnica, documental. Y también agrega en este libro croquis. ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso? Me encantó, porque a veces ese croquis no tiene nada que ver con el resultado final, pero después aparece un croquis de al lado donde hasta incluso me gustaba verlo, que aparecía como si lo hubiera hecho otra persona, ese croquis, y él corrigiendo, o tal vez era algo propio, una autocrítica, una autoevaluación. Pero se veía, por ejemplo, de un croquis donde decía agrandar, estirar, o se veía corregido arriba con otro color como para que diferenciarlo. Todo ese proceso es parte de su producción. Entonces, cuando quiere vender su obra, quiere vender sus conceptos, lo transmite en ese libro desde la obra terminada, desde sus propuestas finalizadas, hasta o desde el proceso proyectual. O sea, cuando él concibió la idea, cuando empezó a imaginar lo que quiere hacer, lo que hace es presentar ese bosquejo, esa primera idea que tal vez le surgió,
con correcciones, con ese proceso hasta la planta corregida, para llegar a la producción final. Y me pareció muy interesante porque lo presenta en todo el proceso este arquitecto, y uno puede ver cómo es la génesis de ese proceso proyectual. No lo vemos solo, lo tomé el ejemplo de Kuljas, pero no es el único. Ahora les voy a mostrar alguna imagen también que tengo de un estudio de Argentina también. Bueno, entonces, a ver, me olvidaba también de mencionar a los futuristas. Eh, Se conoce en la arquitectura a los futuristas a un periodo de unos jóvenes arquitectos de aproximadamente 1910 que tenían 19, 20 años, eh, con unas ideas de Marinetti sobre el futuro que podría tener una ciudad. Había algunos artistas como Antonio Sandelía, que quedaron unos dibujos de él, mostrando las ciudades del futuro. Les dije el año 1910, pensemos en ese año, venía de la revolución industrial, de los nuevos materiales, los nuevos temas. Entonces aparece el tren, empiezan a aparecer otros vehículos, medios de transporte. Entonces empezaba a imaginar esas ciudades dinámicas, esas ciudades para el automotor, para el transporte, y donde los edificios también se veían desde esa dinámica, y quedaron como dibujos. Esas ciudades no existieron, eran utópicas. Esa utopía quedó truncada en esos dibujos porque hay gente joven que murió después en la Primera Guerra Mundial, así cuentan, pero quedó su documento. Eh, yo lo menciono al arquitecto que fue mi maestro, Eduardo Cervera, que en paz descanse. Él decía, por ejemplo, que las utopías no proponen soluciones, sino teorías y líneas de pensamiento. Eh, Me parece muy significativo eh, pensar que desde los dibujos a mano alzada uno estaba imaginando situaciones futuras, incluso, ¿cómo se llamaban las películas? Esta de Flash Gordon, creo, esas viejas que mostraban estas ciudades del futuro. Hablamos de las películas viejas de la década del 60, o de los cómics, este, pero se sitúan apoyados o inspirados en estos dibujos futuristas de esta gente joven que lo transmitía. En estos apuntes yo escribí algunas cosas, como decía, el artista plástico recurre al dibujo como a su obra misma. El diseñador, en cambio, lo utiliza como un proceso comunicacional. Es para su retroalimentación, esto es lo que yo les decía de Kuljas, donde vas corrigiendo, vas viendo las cosas de una manera en el espacio, por ejemplo, que nos invita a reflexionar y a repensar eso. O bien también puede ser para dirigirlos a terceros. Estamos hablando del proceso de diseño. Siempre estamos hablando de un producto que estamos tratando de ofrecer. No me quiero referir exclusivamente con esto al trabajo de un diseñador de interiores, un arquitecto, también lo podemos ver en otras disciplinas, el diseño industrial, hasta incluso el diseño gráfico, donde esos croquis, esos bosquejos transmiten esa idea y uno ya sabe a dónde está el pensamiento del que lo propone. Después decía, acá cito a Charles Vervalin, que dice que es un recurso que permite expresarse y también por la rapidez interpretativa de una idea, puede servir también como una verificación. Esa verificación es para la aprobación de uno o el avance. Cuando uno aprueba esa instancia, pasa algo más definido.
Entonces el nivel de representación pasa a ser algo más detallista. También les voy a mostrar algo de eso. Detrás de cada trazo o grafismo encontramos una idea, una intención, que provoca un diálogo introspectivo, una instancia de retroalimentación y autorreflexión. Esto que yo les decía de Koolhaas es presentar el campo de las ideas, ¿no? Cuando uno no solo expresa el resultado final, sino en ese proceso, como decía Tom Camela, que también lo cito, dice, las ideas son el recurso principal de la creatividad. Para los creativos del diseño, el lápiz es un instrumento. No pensemos más que eso, es un instrumento por el cual los dibujos pueden expresar las intenciones y sensaciones que persiguen en un proyecto. Yo decía en estos escritos también que el dibujo es un elemento inseparable del proceso de diseño. Y cuando hablo de dibujo no me estoy refiriendo solo al dibujo a mano alzada, sino el conjunto de la documentación gráfica. En sus diversas modalidades lo va acompañando en las distintas etapas. Nosotros tenemos que, en arquitectura, donde también es aplicable a otras disciplinas, como les dije, en arquitectura, por ejemplo, hablamos de instancias del avance proyectual. Y decimos que la primera instancia, que incluso son etapas de cobro de honorarios, lo llamamos los croquis preliminares. En esos croquis preliminares se expresa la idea con la que el cliente dice si está de acuerdo o no para seguir avanzando. Después las instancias van aumentando en complejidad y en detalle, se empieza a sacarle punta al lápiz para definir los costos que tendría esa obra o ese producto. A medida que se va avanzando con el proyecto, se va acercando más al resultado final. Y entonces presentamos el producto con un anteproyecto hasta definir un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es una acumulación de la documentación completa, donde supuestamente el que la pensó y la dibujó se la puede entregar directamente a otro sin más intervención para que el otro la ejecute. ¿Sí? Eso es terminar un proyecto. Cuando supuestamente, por lo general siempre está la ida y vuelta, siempre hay algo que falta, algo que no encaja o hacerlo de otra manera, el diálogo no se interrumpe, pero teóricamente eh, la situación es que no, no hay que depender una cosa de la otra y pueden ser personas diferentes y hasta que no se conozcan o no se comuniquen. Conceptualmente es eso. Se entrega el proyecto como lo pensaba Brunelleschi, separado de lo que es la construcción, la ejecución, la dirección de obra. ¿Se entiende? También citaba a Eduard de Bono, es realmente alguien para recomendar cuando habla del pensamiento creativo. Eh, Él habla tal vez lo conocen por los 6 sombreros para pensar, eso que se va sacando un sombrero de cada color para, para adoptar distintas posturas. Eh, bueno, cuando nosotros estamos haciendo estos croquis, estos dibujos a mano alzada, vamos pensando y son, como lo dice De Bono, etapas o pausas creativas, decía él. La pausa creativa es cuando nosotros terminamos de dibujar algo, lo miramos y hacemos nuestro análisis autocrítico. Y decimos, sí, no, más o menos, quedó desproporcionado, o esto, tengo muchas cosas de este lado y de este lado no, y empezamos a equilibrar. Este, a ver, ¿qué otra cosa le quiero decir? Ah, bueno, en la Bauhaus, eh, uno de los destacados profesores, eh, Johann Sitten, decía, esto me parece muy significativo, estamos hablando de los profesores y esto de transmitir. Cuando hablaba de los recursos, eh,
y especialmente con el tema gráfico, él decía que a cualquier hombre se le puede enseñar a dibujar una línea circular, pero cada hombre lleva dentro de sí, la fuerza para sentir interiormente esa curvatura. Eh, Dice, puede liberar la fuerza, él puede liberar la fuerza, pero no se la puede dar. A ver si se entiende. En otras palabras, uno puede darles la técnica, uno puede enseñarles a que tengan esa herramienta, que puedan disponer de ella, que puedan utilizarla, pero si uno le pide, bueno, sacala de adentro, o sea, algo como hacían los impresionistas, que es cómo recibían ellos el espacio y lo transmitían, eso no se puede dar, eso que está en el interior. Lo que se pueden ver son técnicas, recursos. Les voy a mostrar, a ver si podemos compartir pantalla, les voy a mostrar algunas imágenes que tengo, así vamos a ver algunos elementos técnicos de cómo podemos aplicar esto. Podemos hacer esa pequeña pausita si ustedes quieren preguntar algo. No sé, no sé si tienen habilitado el audio, pero tal vez pueden hacerlo por el chat, si quieren decir algo, algún comentario, alguna pregunta. A ver, estoy mirando el chat. Bueno, interpreto que no hay nadie escribiendo, no veo nada, así que seguiremos. Y si no, lo responderé después. Esto también se los dejo abierto mientras yo estoy exponiendo. Si ustedes quieren hacer alguna consulta o un comentario, vayan escribiéndolo en el momento que pueda, como estoy haciendo esa pausa ahora. En algún momento se los iré respondiendo, así nos podemos comunicar. A ver, voy a hacer un compartir pantalla. Creo que están viendo, ¿no? A ver si puedo. Ahí estamos. Bueno, a ver en el chat si están viéndolo bien. Alguno me ponga sí, no. Sí, perfecto. Gracias, Liliana. Bueno, esperen que voy a correr esto. Creo que el chat no lo están viendo ustedes. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces del croquis. A ver qué pasa. No me baja. Ahí está. ¿Pasé bien? Bueno, el objetivo o el uso que tiene el croquis, estamos diciendo para qué. Eh, Acá lo presenté de esta manera. Como ya les vengo diciendo, es una expresión artística, o sea, es algo que tiene valor propio. Eh, Cuando me refiero a la expresión artística es para uno mismo o para un tercero, para que pueda interpretar ese pensamiento y esa voluntad que tiene el artista. Simplemente que es para eso, no es como la instancia proyectual, como les estuve diciendo también. En esa instancia proyectual es de distintos niveles de producción, de avance, de claridad.
Por otro lado, también llamo el croquis de idea a todo lo que es cuando uno tiene en la cabeza algo y trata de contarlo y de transmitir, no por un proyecto necesariamente, sino una persona. Por ejemplo, yo les decía a los chicos en algún momento cuando yo este, les hacía que se suelten, decía, bueno, dibujen, por ejemplo, al Papa Francisco, por decir algo. Entonces trataban de dibujar por lo que recordaban, por lo que es en la memoria, sin tener una foto de él delante, cómo lo identifican, qué rasgo le reconocen. Este, por supuesto que había algunos elementos que le daban una distinción, pero también es la expresión de la cara, lo que es gordito, flaquito, esos rasgos que nosotros a veces cuando nos cruzamos en la calle con alguien, te conozco de algún lado, tu cara me es familiar, porque hay unas cosas que son muy propias. Entonces, ¿qué es lo que le reconocemos? ¿Qué es lo que o una persona que vemos hace tiempo, ¿no? Hace años, ¿qué es lo que le reconocemos? Bueno, la mirada, los ojos, esas características lo que podemos plasmar en un dibujo. Eh, y lo que es el croquis como la documentación gráfica, o sea, no como instancia proyectual, la diferencia, sino la documentación gráfica es un elemento más, así como una planta, cuando un corte, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un detalle constructivo, que no es vital conocer las dimensiones, pero sí, por ejemplo, ver un encastre, esto cómo lo ponemos, esto lo ponemos ahí arriba y lo ajustamos de este lado. Tal vez un croquis lo cuenta mejor, más ágil. Eh, ¿Quiénes serían los intervinientes en este croquis? Bueno, básicamente dos. Uno serían los materiales. El materiales vamos a pensar en que tenemos el soporte, es sobre qué lo vamos a hacer. Y bueno, tenemos los papeles con distintos tipos de gramaje, distintas características en cuanto a la absorción, eh, al esfumado o la superficie lisa. Hay muchos tipos de papeles. Eh, el cartón, a veces el dibujo en cartón también aparece, o en una pizarra, etcétera. Ese es el soporte, sobre qué. Y el instrumental es lo que tenemos en la mano para justamente actuar sobre ese soporte. Marcadores, lápices, viromes, pinceles o la combinación de algunas de ellas. Entonces estamos hablando de los elementos con los que nosotros utilizamos, pero en la forma que lo utilizamos también está la técnica. Por ejemplo, yo agarro un lápiz y yo el lápiz lo puedo usar de distintas maneras. Yo puedo hacer todos los bordes por lápices, ¿sí? Dibujo los bordes. Puedo pintar con el lápiz. Puedo difuminarlo, puedo dispersar un poco el grafito. Eh, Puedo apretar más, puedo hacer trazos más suaves, hacer el valor de línea. Estoy hablando con el mismo instrumental, estoy hablando con el mismo soporte, un papel madera, por ejemplo, pero estoy hablando de distinta técnica. Entonces, tenemos el soporte, tenemos el instrumental, pero la técnica la determinamos. O sea, con eso no quiere decir. Pero, por ejemplo, si yo agarro una virome, no puedo hacer la técnica del lápiz, de apretar. Si yo agarro el lápiz, yo puedo hacer un trazo más fuerte y puedo hacer un trazo más suave. Con la virome es siempre igual. Entonces hay técnicas que estoy más condicionado. Si uso la virome, no voy a poder fuminar. ¿Sí? No voy a poder. Porque el lápiz me lo permite, la virome no. Entonces hay más restricción con respecto a qué técnica se va a utilizar. Y tenemos el valor lineal, eh, las manchas, o sea, los planos, el valor plano. Utilizar esas manchas que puede ser
con pinceles, con acuarela, por ejemplo, que es algo muy lindo. Puede ser con los marcadores, con lápiz de colores, etc. Trabajar sobre los planos, con valor plano. El difuminado, que también eso les dije, que es como eh, algo más borroso, pero parejo, que se puede hacer con lápiz, por ejemplo, grafito. Hacer algo con grafismos, donde los planos, las superficies, van a responder al grafismo que nosotros utilicemos. No sé si ven, no ven la pantalla porque estoy compartiendo, ahora no me ven a mí. O por ahí ven algo pequeño, después por ahí se los dibujo. Voy a anotarme acá. Valor plano on grafito. Después vamos a ir a la pizarra y les mostraré algo de eso. Y bueno, y no lo había mencionado, pero por supuesto que estamos hablando del soporte, el instrumental, la técnica y el artista. O sea, el artista le da un toque diferente uno a otro. O sea, yo le doy el lápiz a Pedro, le doy el papel madera, por ejemplo, a Pedro. Le digo que haga todo con valor línea o con distintas intensidades de trazos con el lápiz, a Pedro. Le digo lo mismo a José y me va a dar respuestas diferentes. Y no hablemos de talento, ese es otro valor, sino en cuanto a otro tipo de resultados, sino por la expresión, por la complejidad. No estoy hablando de talento, ¿sí? Alguno lo hará más preciso, más artístico que otro, pero me refiero yo lo siento, cosa que hacía con los chicos a veces, en un mismo lugar para que dibujen el mismo espacio y los resultados eran otros, más allá de las aptitudes individuales. Epa, ¿qué pasa? Ahí está. Habría que definir, entonces, sabiendo estas opciones que tenemos, habría que definir entonces cuál es la intención o la idea de representación. Tenemos que tener claro, por ejemplo, el espacio en un local bailable, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ¿qué quiero transmitir? Quiero transmitir alegría, quiero transmitir seducción, por ejemplo, quiero transmitir aburrimiento. Todo eso tiene que ver con mis trazos, colores. Este, si nos remontamos a los vanguardistas, por ejemplo, transmitían con sus colores estados emocionales, ¿sí? Lo tenemos a Van Gogh, a Magritte, digamos, artistas que a través de esos colores transmitían sus estados anímicos. Ellos les contaban a los demás cómo veían esos espacios. Y por ejemplo, tenemos obras de Monet frente a una catedral donde los contaba distintas horas del día, distintas situaciones climáticas, y él lo representaba con distintos colores, distintos grafismos, distintos colores, y transmitían emocionalmente sensaciones diferentes. La técnica de representación, entonces, esto lo vamos a definir también. Definimos el soporte, el instrumental y la técnica, como recién lo hablamos. Vamos a definir el encuadre. El encuadre es esto que se hace ahí. Esto es qué parte vamos a tomar, si ahí tomamos los anteojos, me toman la boca, la oreja, un borde, ¿sí? ¿Qué encuadre, qué sector es lo que vamos a definir para dibujar? Y en ese encuadre también vamos a definir la ubicación de la línea horizonte. ¿Qué es la línea horizonte? Es la línea horizontal que está a la altura de nuestros ojos. Cuando nosotros hablamos de horizonte, digo para el que por ahí no lo tiene tan claro, y nos sentamos en la playa, ¿sí? Y vemos que hay una línea muy visible, que es donde termina el mar,
y empieza el cielo, ¿sí? Esa es la línea de horizonte, tal cual. Cuando los marinos van a la parte más alta de su embarcación para ver si divisan la tierra, como cuentan en la época de los descubrimientos, se iba al punto más alto, o sea que tenía más océano menos cielo, tenía más océanos y podían divisar más lejos dónde estaba la Tierra. O sea, la línea de horizonte se elevaba. ¿Se entiende? Entonces tenía de más arriba, podía ver más lejos. Y eso tiene que ver también con la curvatura de la Tierra. Eso probaba también. Es un elemento más. Entonces, con esa línea de horizonte, nosotros vamos a decidir dentro de ese encuadre, dentro de la hoja, si vamos a querer algo a la altura de nuestros ojos, con más piso o menos piso. ¿Sí? Si la hacemos más alta, vamos a ver más piso y menos cielo raso. Si la hacemos más baja, vamos a ver menos piso y más cielo raso. O sea, ¿qué estamos hablando? De un espacio, por ejemplo, a ver, una habitación, ¿sí? Que tenemos 2,60 m de altura. Nuestra altura de ojos aproximadamente 1,50 m, 1,60 m. O sea que estamos un poquito más de la mitad, ¿sí? Si nosotros lo hacemos parados, vamos a tener algo más o menos parejo entre cielo raso y piso. Y la línea de horizonte se ubicará en la mitad de la hoja. Ahora, si nuestro objetivo es mostrar más piso, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que voy a estar un poco más alto. Me paro arriba de un banquito, ¿sí? Nuestra línea de horizonte va a estar, en vez de 1,50 m, 1,60 m, estará 40 centímetros más arriba. Entonces ya voy a ver más piso y menos cielo raso, que lo voy a tener más a la altura de los ojos, va a estar más cerca. Eso también definimos. Entonces, ¿dónde ubicamos la línea de horizonte? Y después tenemos los grafismos, que es un recurso para trabajar en general como una escala de valores que podemos adoptar, o bien esos grafismos que nos cuentan texturas, por ejemplo, una alfombra con puntitos o rayitas cortas del pasto, las vetas que me cuentan que es una madera, eh, sombras, etcétera, que queremos nosotros graficar con esa escala de valores. También tendríamos que considerar que todo elemento tiene el valor por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que todas las partecitas que componen ese croquis hay que definirlos y hay que tratarlos en forma unilateral. ¿Sí? O sea, todo va a tener que tener un avance, pero eso no quiere decir que todo lo trabajemos con la misma profundidad y detalle. Ojo, no es lo mismo, pero cada elemento tiene valor por sí mismo, con más o menos detalle. El fondo también es un elemento. El fondo nos sirve como el contraste. El fondo nos sirve para resaltar una cosa sobre otra. Se debe eliminar todo lo accesorio. ¿Por qué? Porque distrae, tergiversa un poco el mensaje. ¿Qué quiere decir lo accesorio? Yo puedo contar que tengo una estantería, pero no voy a poner todos los chirimbolos que tengo arriba de la estantería. ¿Sí? Con mostrar la estantería y hacer como unas sombritas que tengo algo ahí, ya está. No entro en detalle, porque si yo voy a poner una fotito, si pongo una copita, un portalápices, qué sé yo, cosas que ponemos arriba de los estantes, y lo voy a detallar, me va a distraer, me va a hacer observar más eso que otras cosas que lo que me interesa, el espacio o la ubicación de, no sé, otro mueble, la cama, lo que sea. Entonces, lo accesorio distrae, lo accesorio se lo puede suprimir. También tenemos una intención, por ejemplo, se dice que lo más detallado debe sobresalir al resto. Eso tiene que ver con la ubicación donde vamos a poner eso que necesitamos, lo más detallado. Y sobresalir quiere decir que lo vamos a trabajar con más detalle, que lo vamos a trabajar más con contraste,
tal vez vamos a resaltar menos un sector que otro. Entonces, lo más detallado va a sobresalir. No sé, o sea, si nosotros detallamos todo parejo, lo más importante no lo vamos a percibir. Tenemos que detallar ciertas cosas y ubicarlos en lugares donde nosotros queremos darle valor. Después, esto es como un tip que también les doy, que no se debería terminar el dibujo sobre el borde de la hoja porque provoca tensión. ¿Qué quiere decir? Si eso también lo voy a dibujar. Borde de hoja, voy a anotar. Si nosotros dibujamos hasta el borde mismo de la pizarra que tengo acá atrás, ¿sí? La línea se interrumpe ahí, parece como que la pizarra me condicionó el borde. La situación es, o si hubiera agarrado una tijera y lo hubiera cortado. Entonces, algo está por sobre mí, algo me condicionó. En cambio, si yo sé dónde están los bordes y yo interrumpo el dibujo antes, el control lo tengo yo. Por eso es que se debe dejar ese borde libre de la hoja y hacer como que continúa una línea que se prolonga, pero no que se corta con el borde, ¿sí? Eh, la búsqueda de sombras, contrastes para lograr los resaltes. Bueno, esto es algo que aparece desde lo escenográfico. Es algo que se potenció mucho en el periodo barroco, de las luces y sombras, los contrastes y los resaltes. Entonces, ese recurso es muy bueno para buscar qué es lo más importante, lo que nosotros queremos dar más valor una cosa sobre la otra. El croquis, como yo les decía antes, nos entrena para observar, para analizar y evaluar. Para eso hay unas reglas que yo les puse. Por ejemplo, respetar un orden visual. Cuando hablo del orden visual, quiere decir qué es lo que veo antes, qué es lo que veo después. Y además de eso, esto se lo voy a marcar, el orden visual. Nosotros tenemos una lectura sobre la hoja. Cuando vemos la hoja totalmente en blanco, nuestra mirada se pierde, es todo parejo. Pero tenemos algo interno que tiene que ver con nuestra cultura también, de cómo empezamos a leer. Por ejemplo, yo digo algo que está lleno de puntitos, ¿sí? Bueno, hay un puntito que es más grueso que los demás y tal vez no me llama la atención, pero nosotros empezamos a buscarlo. ¿Y cómo empezamos a buscar? ¿Cómo empezamos a leer algo que parece uniforme, parejo? Y tenemos un orden. En esas cuatro puntas, ¿sí? Nosotros arrancamos de esas cuatro, ¿sí? Dos de abajo, dos de arriba. Empezamos a darle una secuencia. Nuestro primer punto, donde focalizamos más, es arriba a la izquierda. Arriba porque nosotros puntualizamos ese plano superior, empezamos a mirar desde arriba. Es lo que más nos interesa. Y a la izquierda porque leemos de izquierda a derecha. En eso me refería también a lo cultural. Automáticamente, si queremos seguir leyendo, la vista se nos cae y vamos al punto 2 que está abajo. Volvemos a subirla y atravesamos en diagonal y nos vamos a la otra, que es el punto 3. Y finalmente nos volvemos a caer a la derecha, abajo, el punto 4. Normalmente, ustedes, algunos de ustedes tal vez lo habrán visto en los planos de obra, por lo general se pone el rótulo abajo a la derecha. ¿Sí? Y no es casual, tiene que ver con la composición y con esto que les estoy diciendo. Es el lugar que menos molesta.
es el lugar donde nosotros explicamos por ahí lo que pasa en la lámina. Entonces, la lámina tiene el 1, 2, 3 libre para hacer toda la representación, y en el 4 aparece, para equilibrar también, el rotulado. La sencillez es esencial en la composición. Esto es muy importante cuando hablamos del dibujo a mano alzada, de que tiene que ser sencillo para transmitir, tiene que transmitir la idea. Entonces, no hace falta hacer algo muy detallado o complejo. Hay que establecer la relación entre las partes. La relación tiene que ver con las proporciones, y a veces, además de la proporción, tiene que ver con esto del contraste, de mostrar una cosa con la otra. Esto es parte de la composición. Ir de lo general a lo particular. Esto tiene que ver con el proceso de cómo se genera un croquis. Cuando hablamos de lo general a lo particular, estamos primero definiendo el espacio. No empezamos por la servilleta que está arriba de la mesa a dibujar. Empezamos por dibujar el comedor. Después que dibujamos el comedor, hacemos la mesa. Después ponemos el mantel y después ponemos la servilleta en detalle. ¿Sí? Hay gente que empieza a dibujar una cara, un rostro, y empieza por la boca, la nariz, después va a los ojos, empieza por el detalle. Y le quedó una cabeza enorme, le quedó gordo, flaco, o sea, desproporcionado. ¿Sí? Entonces, primero hay que darle la forma a la cabeza. Si es ovalada, es redonda, es triangular. Vamos de lo general a lo particular, al detalle. Este es un orden, y a los chicos también hay que corregirles eso, porque a veces uno se tienta en empezar por ese detalle. Hay que buscar un equilibrio compositivo que tiene que ver con donde nosotros ponemos énfasis, donde nosotros queremos que observe a alguien, y a la vez, en ese equilibrio compositivo, tenemos que buscar desde el punto de vista artístico que no se me vaya todo para un lado, que esté todo el conjunto como atractivo. Tal vez pongo muchas cosas de un lado y pongo un puntito del otro, y eso le da equilibrio, ¿sí? Le da equilibrio. Ahora, si no pongo nada, está todo acá, y esto no sirve, se cae. Eh, También respetar los 3 planos de intervención. Yo digo que tenemos que considerar 3 situaciones en el croquis. Uno es el primer plano. El primer plano que le da escala. El primer plano, a ver, si hablamos de un espacio, puede ser, qué sé yo, un parte del cuerpo humano de alguien, un hombro de alguien que se está yendo, no sé. O puede ser una puerta de entrada a un espacio. Eso es primer plano, pero no es lo importante. Lo importante es el tema en el segundo plano, es lo que vamos a desarrollar. Eso lo ubicamos en una forma central o destacada en la lámina. Entonces, en un bordecito le damos la escala, ¿sí? Con el primer plano. El segundo plano es el más importante, es lo que queremos mostrar. Y el tercero es el fondo, que le va a jugar de contraste al tema. Bueno, ahora vamos a ver sobre algunos ejemplos. Vamos a hacer una opinión crítica, tal vez. No me acuerdo si había alguno que haya metido mío, pero lo importante es que veamos las distintas manos, las distintas técnicas, los distintos instrumentales, y distintos objetivos. Cuando es parte de la documentación, cuando es parte de la expresión artística, por el hecho mismo de ser artístico. Vamos a ver las diferentes hasta calidades. Traté de mostrar acá algunos trabajos que tampoco me gustan necesariamente, no es todo lo lindo, sino algunos que por algún motivo me parece que podría ser de otra manera.
también lo quiero mostrar como para hacer una opinión crítica. Y se les va a aclarar un poquito más todo lo que les estoy diciendo. Esto es de un estudio de arquitectura de acá de Argentina, que yo les hablaba justamente el de Koolhaas, de Rem Koolhaas, donde acá también es algo semejante, por ejemplo, que tenemos trabajos de bosquejos, ¿sí? Ideas que aparecen acá plasmadas. Fíjense, acá ya hay un nivel de detalle diferente a este. Y esto es parte del estudio de cómo son las ideas que podemos encontrar en estos estudios. Fíjense el nivel de trabajo acá y mírenlo acá, ¿sí? Otra mano, otra técnica, otro nivel de avance. Miren esto, ¿sí? ¿Qué imaginan? Que esto es una placita y unos volúmenes en cada placita, ¿sí? Se me ocurre que quiso transmitir esto. Ahora, esto para construirlo hay todo un tramo muy grande de avances, de detalle. Este es una de sus obras que es conocida, que en su momento fue el Banco Nación, que está ahí en Leandro Alem. El estudio Eisenson es este. Y acá hay algunos de los trabajos con maquetas, por ejemplo, o algún render. Pero justamente lo que yo les decía es juntar todo este proceso de obra terminada o no. Estos son los trabajos futuristas que les conté, de Sandelía, por ejemplo. Ven esto que decía la ciudad de Flash Gordon, ¿no? Pero acá aparece el vehículo, el transporte, la velocidad. Por ejemplo, ya no se ven las fachadas en detalle, sino que siempre se ve en movimiento. Entonces el tratamiento de esto es dinámico, ¿sí? O acá, la escala también. La escala no es la escala humana de una persona transeúnte, sino que hay eh, colectivos, no colectivos necesariamente, pero digamos, hay transporte que lleva a otro nivel. Eh, Se me cambió solo, no sé si... Epa, ¿qué pasó? A ver, estaba acá, volvemos a... Ay, uy, se me fue. Disculpen. Bueno, esto, por ejemplo, es un croquis donde se cuenta un espacio y su equipamiento. Pero fíjense cómo lo cuenta, muy suelto, no es ejecutivo, pero da ciertos detalles. Por ejemplo, eh, cómo es la silla, o que acá en este punto hay unas esculturas, unos gigantes, ¿sí? Acá le da la ubicación, detalle de una mesa, eh, cómo, cómo es la distribución, y acá está jugando con alguna textura que le está dando ese movimiento, como una alfombra, ¿sí? Alfombra diseñada de lana y le pone como esas ondas. Acá tenemos unas perspectivas, esas perspectivas son rígidas, son de tablero, de computadora, pero después fíjense cómo complementariamente aparecen algunos elementos, el fondo, detalle de las tejas, ¿sí? El camino acá con la vegetación, que ablandan un poco esto y lo hacen más humano, ¿sí? No tan duro. Cuando hablaba de la sencillez, eh, si yo les pregunto esto qué es, y creo que la mayoría va a acertar, pero fíjense cómo con un par de elementos, un par de trazos, ya sé de qué ambiente se trata, ¿sí? Fíjense qué complejo que son los trazos que están acá. Nada. ¿Sí? Son 4 líneas, un dibujo rápido, ágil. Acá para esquematizar alturas en un croquis de un corte. Acá salió un poco borroneada, pero por ejemplo la construcción de esta perspectiva, donde este LH es la línea horizonte, ¿sí? Acá van a concurrir las
los puntos de fuga, ¿sí? Y se va a construir todo esto, todas estas líneas van a ir a esa línea de horizonte en alguno de los puntos. Y así se construye todo ese espacio. Está dividido en tres partes, como está mostrado acá, y esto es lo que se conoce como la estructura del croquis. Acá lo vemos, por ejemplo, miren esta imagen que estoy con el mouse. Esta es la primera construcción, vamos de lo general a lo particular. Construimos la pared de fondo, que sería el ventanal, la línea de horizonte, los puntos de fuga. Se trata acá de dibujar el espacio, lo que está delante de ese vidrio y lo que está atrás, y se empieza a generar ese espacio. Acá ya con incluso generando algunas proporciones, y acá sin que moleste todas estas divisiones, la línea de horizonte, etcétera, se puede trabajar encima de la línea, porque la línea no es perfecta, no hay que borrarla, este pedacito no hay que borrarlo. Entonces se empieza a construir ese espacio, de lo general a lo particular. Y fíjense que también nos complementamos acá con grafismo. Yo les pregunto, ¿qué diferencia entre esto y esto? Y esto debe ser liso, esto debe ser tipo alfombra, y este piso, este solado, también es distinto a este. ¿Ven que usan un grafismo distinto? Entonces ya tengo uno, dos, tres tipos de pisos. ¿Ok? ¿Se entiende? Con grafismo estamos diferenciándolo. Y me podría jugar a qué podría ser cada uno de ellos. Acá estamos mostrando una volumetría, volúmenes dentro de ese espacio. eh, y para que esto parezca volumen hay que jugar con sombras. ¿Sí? En algunos bordes son distintos a los otros. Este borde es distinto a este. ¿Sí? Es importante mostrar las sombras para que esto tenga fuerza de volumen. Si no aparece más que una esfera, parecería un círculo. Acá tenemos también distintos grados de avance. Primero la estructura. Esto se hace con ese proceso que vimos antes de construir todo, la fuga, las proporciones. Después se empieza a trabajar, a avanzar sobre los tonos, colores y finalmente los detalles. Estos son los distintos avances. Estos son croquis expresivos, los que me gustan a mí, los que se cuentan, lo que yo le pido a los alumnos. Hagan algo expresivo, porque lo que es técnico, muy detallado, por ahí lo suplimos con lo que es analógico, perdón, digital, con lo que es digital. Entonces, no es lo mismo, esto es complementario. Acá, por ejemplo, ¿qué me está contando este espacio? Acá tengo entrada de luz y se nota porque esta entrada de luz la veo acá y más oscuro cuanto más me alejo, ¿sí? Las personas me dan escala, me dicen qué tan alto es esto, ¿sí? Y después me están transmitiendo un lugar oscuro, sin decoración, sin ningún tipo de ornamentación, con la claridad y la importancia que puede tener esta iluminación natural. Acá tenemos con la técnica del lápiz, trabajando en una forma lineal, ¿sí? Pero más que por los bordes, por los planos, haciendo esto que les decía de darle distinta intensidad, distinta presión al lápiz. Y esto también es con lápiz, es otra técnica, ¿sí? Acá es lo que yo les decía, esto lo conocen, ¿no? El Provincial y el Casino Mar del Plata. Esto está trabajado en extremo de detalle. Es fantástico este dibujo, es fantástico. Este, Estos dibujos representan lo que podríamos hoy reemplazarlo por un render o una fotografía. Pues son perfectos. ¿Mm? No es expresivo. No resalta una cosa sobre la otra, no me cuenta una historia, pero son muy detallados y algunos se sienten muy cómodos trabajando de esta manera y está muy bien. Este es algo destacable. Y también tenemos esto, algo más artístico, ¿sí? Más suelto. Fíjense que acá estamos cambiando
el instrumental, acá estamos trabajando con lapicera. Y fíjense que ahora no trabajamos con plano, salvo esta sucesión de líneas que tenemos acá. Y tampoco es tan prioritario el borde, aunque trabajamos con varias líneas como para marcar bordes. ¿Sí? Y después aparecen algunas manchas acá como la sombra de la cama. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se buscó acá resaltar? Y la cama, porque está ubicada en el medio, porque es la única que tiene contraste de luz y sombra, ¿sí? Y centraliza acá la iluminación. Fíjense acá para contar que hay dos artefactos de iluminación, se dibujaron los conos de iluminación. O esto que es un tapiz con una alfombra, ¿sí? Y fíjense todo esto que parece muy confuso, muy artístico, ¿sí? Cómo se pierden los muebles, pero este, que es tan duro, ¿sí? Resalta sobre el resto. Entonces acá lo que se quiso mostrar es justamente este mueble. Y esto que hace de fondo es el contraste. O esto que también está con lapicera, siempre con líneas para marcar. Lapicera, virome. Esto está desde la línea, no se puede difuminar, no se puede trabajar como plano. Entonces, con muchas líneas más compactas, como aparece acá, o más abiertas, se logra el efecto del volumen. Con lapicera, de nuevo, trabajando, fíjense, esto es el Teatro del Mundo, que fue una obra que duró muy poco en el Teatro Veneciano. Fue como una islita flotante que se hizo para el Teatro del Mundo, como se lo llamaba. Y estos son con octógonos, 8 caras, y cada una de estas caras está como abriendo, ¿sí? La trama. Abre la trama para mostrar los distintos grados de iluminación. Miren esto, una mesa y un par de sillas. La mesa, ¿sí? Dibujando esta con transparencia para que se pueda entender cómo va la silla. Esto está hecho con marcador gastado, con marcador lleno. Fíjense si se dan cuenta ustedes cuál es cuál. ¿Sí? Y el conjunto del marcador, acá incluso con el recurso de la línea para generar esto. Y fíjense con qué pocos trazos se marcó el fondo, se marcó la forma del respaldo de la silla, etc. O acá, ¿cuántas líneas necesita el marcador para contar que esto es una de estas sillas, silla hamaca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me va? De nuevo, vamos a poner acá. Ahí está. Eh, Fíjense que acá se trabaja no desde los bordes, sino que de los planos, y no está marcado esto, sino que es el arranque del marcador. No hay una línea que esté marcando los bordes. Entonces, desde el plano, ¿sí? Esto está más iluminado y esto con más sombra. Y con esto ya le da movimiento, esa curvatura. Fíjense que acá, ¿sí? Algo en una forma muy artística, es como la sombra de la cama. El uso del color, esto es una galería comercial, pero acá el color también interviene para transmitir sensaciones del espacio. Con acuarela, esta es una técnica hermosa, porque se juega con la gota de agua, eh, se lo puede expandir, se puede encontrar efectos. A veces se recurre al borde, pero se puede ignorar también. Acá el cielo no tiene borde, pero el edificio sí, se marcan unos bordes, técnica mixta, y el resto son las manchas para estos planos. Técnica mixta, donde aparecen las líneas de borde, todo está marcado con línea de borde, y después aparecen los planos, ¿sí? Para marcar esas sombras y dar esa volumetría. Técnica mixta también, con marcador especialmente, y acá con los bordes. Grafismos. Bueno, acá tenemos un espacio exterior que, por ejemplo, me cuenta que este material que tengo acá en la pared
y estos de fondo son el mismo material. ¿Por qué digo eso? Porque el trazado, el grafismo es el mismo, ¿sí? Aunque uno esté más abierto, más iluminado que el otro, que está tal vez más lejano. Eh, Esta es la proyección de la sombra y fíjense ahora los solados. Este camino, esto que parecería ser pasto, y la piedra. Acá que tenemos piedra, acá también. ¿Mm? El árbol que toma fuerza por el fondo, o sea, más que marcar volumen al árbol, se le está marcando el fondo. Y acá aparecen unas piedras. Esto es lo que llamamos la escala de valores. Así como yo les decía que se va aumentando, se lo va alivianando, acá con puntitos más sucesivos, más próximos, ¿sí? Para buscar los distintos planos. Esto lo hemos visto en algunas diapositivas anteriores. Por ejemplo, acá ese grafismo de cruces de línea 45 grados, ¿sí? Y todo trabajado de esa manera. Y fíjense acá, por ejemplo, me cuenta con ese grafismo que este piso es brilloso. ¿Por qué? Porque estoy viendo la proyección de esta pared y lo veo brilloso. Este, Acá fíjense que el grafismo también muestra que es de textura de material de madera, que aparecen como unas vetas, ¿sí? No en otros no se trabajó de esa manera. Ven acá, cuenta que es madera. No necesariamente se ve la veta realmente. En la realidad tal vez no se ve la veta, pero este, cuenta por lo menos de qué material es. Y observen esta. Voy a prender la luz, se oscureció el día ya, se fue la tarde. Esta, por ejemplo, tal vez alguno la conoce, que es la casa Wildman, que es la casa de la cascada, de Frank Lloyd Wright. Eh, Les voy a mostrar distintas técnicas aplicadas para el mismo dibujo, la misma toma. Esta es una vivienda unifamiliar que está construida en medio de la naturaleza, donde una cascada pasa por debajo. Fíjense en los grafismos, acá no está trabajado el plano, pero con los grafismos sí. Entonces hay una escala de valores, lo que está delante, lo que está atrás, que es lo que está más iluminado y no. Y acá, por ejemplo, esta yo digo que está hecha con esas carpetas, con esa tapa, una hoja, lápiz este, y toma la textura de la carpeta, ¿ven? Y por contraste, siempre trabajando con valor plano, por contraste que aparece iluminado acá en la cascada. O esta que creo que es con lapicera, ¿sí? Con un montón de rayitas, 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 rayitas. Entonces todo esto se construye de esa manera, con rayitas o blanco, lo iluminado. La acuarela, con color y trazos muy ágiles. Acá de nuevo, esto es con témpera, donde fíjense, donde no se pinta quedó como la caída del agua. Y acá lo pongo como los cuestionados. Este, por suerte nunca me crucé con el que lo haya hecho. Pero a ver, no es que tiene un mal nivel de dibujo, simplemente que se fue en lo que yo les dije, los detalles. Está todo igual, tanto la silla que está acá adelante, que podría tener una definición mejor que la silla que está acá atrás. La trabaja con la misma nivel de detalle. ¿Sí? Y todo lo que está arriba, que decía los accesorios, fíjense cómo cada accesorio está trabajado, cada detallecito, y en fin, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero resaltar? No se entiende, todo muy parejo. O acá también, donde es muy extremo el blanco y negro, el contraste de luz y sombra, es muy duro. Esto tendría que ser algo más blando para que sea más agradable toda la situación espacial. El mismo espacio trabajado con marcador, con la misma técnica, y es lo que yo les decía
de resultados diferentes. Entonces vemos, por ejemplo, uno que hasta muestra cómo es el, el azulejo, la cerámica que está atrás, ¿sí? Cosa que a este no le interesa, lo cuenta con trazos largos. Uno habla de la importancia que tiene la mesada por ese contraste que aparece acá, y acá está más desapercibida incluso la silla, ¿sí? Un nivel de detalle más importante, no tan artístico este es más racional, más perfecto, trabajando con grafismos para los distintos espacios. Y fíjense cómo de nuevo veo, al reproducir la parte superior, de que esto es brilloso, ¿sí? Esta es una de las obras más destacadas de Clorindo Testa, también fallecido, que es en aquel momento era el Banco de Londres, hoy es el Banco Hipotecario, que está ubicado en el centro, y él contaba, esto es todo hormigón, él contaba cómo se imaginaba esos espacios. Si no lo conocen, les sugiero que vayan a verlo porque es muy lindo. Y acá, por ejemplo, en ese espacio, ahí adentro, ¿sí? Está mostrando la pequeñez que tiene la persona dentro de ese espacio, justamente es con la intención, y acá lo graficó en un corte. Esto que muestra acá es la construcción del entorno junto con su obra y cómo es la relación entre uno con el otro, que es un espacio pequeño de circulación entre los edificios altos y fuertes. Esto tiene que ver con el croquis de idea, por ejemplo, con una inspiración en unos cerros que había en el fondo. Se pensó en un estadio, no me acuerdo si fue para unas Olimpiadas de Seúl o algo así, que muestra distintas instancias de avance inspirados en esos cerros. ¿Ven? Y ahí adopta la forma definitiva como croquis. Lo mismo. Esta es una sucursal del Banco Itaú, donde yo les decía ese esquema acá que tiene una formita para recibir acá la entrada, ¿sí? Y cada una de estas líneas se transforma en boxes. ¿Ven los boxes? Y acá se pasó a algo con más detalle. Estos son unos croquis de recorrido, quiere decir que hay una secuencia, que hay un elemento que vincula. Por ejemplo, acá los alumnos estaban sentados de este lado y empezaban a recorrer por esta placita que está ahí en Villa Porredón. Y aparecen algunos elementos, por ejemplo, este borde de esta pared, perdón, me estoy equivocando, este borde de esta pared sería este. ¿Sí? Entonces hay un punto de giro, un punto de enlace. Y esto es lo que yo les decía, del primer plano, el segundo plano y el fondo. Entonces, lo más importante es lo que tenemos acá. El segundo plano acá pasa a ser primero, en detalle. Voy al anterior, que me olvidé de mostrarlos para vincularlo. Una vez ubicados acá, se sigue el recorrido ya debajo de esta pérgola. Y acá en la pérgola se mira para allá, ¿sí? Donde con esta esquinita se ve una plaza de juegos. Acá con línea, siempre trabajando con los bordes de línea y manchando un poco para jugar con los contrastes de luz y sombra. Y este es un espacio que sin duda me transmite mucha iluminación. Eh, Esto aparece en una circulación en algún entrepiso con un balconeo. Eh, Continuamos acá resaltando volumetría y un fondo que acompaña, que no compite. Las manchas de tinta, esto llevado con pincel, resaltando este elemento, por ejemplo, ¿sí? Y queda bien, es un recurso que no hay que taparlo, más allá de que sea lindo o no lindo con respecto al resultado final, pero está bien el recurso. Y acá jugando a armar una lámina con plantas, con perspectiva, detalles.
pues si no queda este dibujo solo, entonces acá lo equilibraron. Hasta no solo la forma, sino darle color a ciertas cosas, también ayuda a distinguir el resalte, y esto es lo que yo les digo, lo expresivo. Y vamos a definir qué es el croquis. Hablamos, pero ¿cuáles son las definiciones que encontramos de croquis? Vayan leyéndolo, voy a prender una luz. Ahí estamos entonces con los distintos aspectos que la palabra croquis lleva, y viene, como dice ahí, de croc, ¿sí? Que suena algo de un ruido, pues algo puntual. Después, cuando se habla del espacio, es eh, lo que uno percibe, y se vale de esos elementos de precisión, como lo estuvimos hablando. Es un diseño o dibujo abocetado, porque es un esquema, que plasma una forma simplificada de una imagen a un lugar pequeño o de alguna idea, que también hablamos, hecha con instrumentos de dibujo. Se emplea para hacer referencia a un diseño básico, rústico, carente de precisiones y detalles. Estas son definiciones. Por lo general consiste en una ilustración, un esquema gráfico que se confecciona a simple vista, sin apelar a elementos de precisión geométrica. Un croquis es un dibujo rápido. Esto también es un buen ejercicio. El dibujo rápido, que simplemente habla de la idea, como si yo les dijera, les dije, bueno, dibujen a Maradona, ¿sí? Entonces me van a dibujar a Maradona, que lo harán de rulos, otro lo hará con la camiseta, otro lo hará más gordito, qué sé yo. En distintas etapas lo que le quedó grabado en la cabeza a uno, y estos son los dibujos rápidos, estos de idea que teníamos, de los que les quedó en la mente. Se pretende mostrar toda la información, los rasgos que les quedó. Eh, Definiciones, y por ahora esto. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Alguna pregunta? Quiero mostrarles un videíto más, cortito, para ir terminando. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, la quieren escribir ahora o algún comentario. Voy a mostrarles entonces este videíto que me agradó, me pareció sintético y porque es breve. A ver, lo quiero tener acá para poner ahora a compartir. Pucha, se me corrió. Ahí está, compartí pantalla. No, el PowerPoint no. Uy, ¿qué pasó? A ver, un segundito que lo había preparado. Ah, se me corrió acá. Esto, ahora sí. Ahí está. Vamos a ver, agrandamos. Y él le dejó. Ah, no. Vamos a salir de nuevo porque lo puse sin sonido. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Compartir sonido. Es simplemente una música que acompaña. Vamos.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Ahí se me fue la imagen, ahí está. Eh, Ahora sí, si quieren, lo último fue como un redondeo de todo lo que estuvimos viendo. Hay muchos videos que pueden a ustedes servirles de cómo hacer el croquis paso a paso. Es algo que yo les sugiero que lo instrumenten, que lo practiquen, tal vez con las ayudas de estos videos. Este, y bueno, díganme ustedes si quieren consultarme algo o hacerme algún comentario. No, al contrario. Gracias a ustedes también. Bueno, entonces me despido. Gracias, gracias. Espero que les sirva y espero que les haya incentivado un poquito a hacer intentarlo, por lo menos, ¿sí? Aunque no tengan la naturaleza, pero ejercítenlo, ejercítenlo, que es algo que les va a servir de mucho, de verdad. Bueno, un gusto a todos y que la pasen bien.